Vamos a seguir con los autores modernos por lo que se refiere al conocimiento de Dios y ahora comenzamos con Hegel. Este autor también lo vimos el año pasado y lo fundamental está en el libro de Gnoseología, lo fundamental de lo que vimos. En realidad vimos más cosas, todas no las pudimos poner ahí. Al contrario de Kant, Hegel quiere formular una teoría del conocimiento de Dios. Más aún, para él toda la filosofía tiene como centro el conocimiento de Dios. Todo es conocimiento de Dios. La filosofía por sí misma se ocupa de Dios y si no, no es filosofía. Y en ese sentido hay una oposición fundamental entre Kant y Hegel. Para Hegel, Kant es un destructor de la filosofía porque le quita los objetos principales y el más importante de todos, que es Dios. Hemos visto el prefacio a la primera edición. Lo podemos retomar. La completa transformación que se ha producido entre nosotros en la manera de pensar en filosofía desde hace más o menos 25 años y el más alto grado que la autoconciencia del espíritu ha alcanzado en este periodo han tenido hasta ahora escasa influencia sobre la forma de la lógica. Lo que antes de dicho periodo se llamaba metafísica fue, por así decirlo, totalmente arrancado de raíz y ha desaparecido del conjunto de las ciencias. Donde se oyen o pueden oírse todavía las voces de la antigua ontología, de la psicología racional, de la cosmología o incluso de la antigua teología natural, donde encontrarían todavía interés, por ejemplo, indagaciones sobre la inmaterialidad del alma, sobre las causas mecánicas y finales. Asimismo, las pruebas de antaño en favor de la existencia de Dios solo se citan ahora por su interés histórico o para edificación y elevación del espíritu. Esto después demuestra que se ha perdido el interés ya por el contenido, ya por la forma de la metafísica anterior o por ambos. Si es asombroso que, por ejemplo, hayan llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del derecho, sus principios, sus costumbres morales y virtudes, del mismo modo debe ser no menos asombroso que un pueblo pierda su metafísica y que el espíritu que se ocupaba de su esencia pura ya no tenga una existencia real en él. Es evidente que Hegel quiere defender todo lo que antes se llamaba metafísica, también ontología, como la explicaba Wolff, psicología, que es el conocimiento del alma, cosmología, el conocimiento para ellos metafísico del mundo, porque los wolffianos y los racionalistas ponen el estudio del mundo o la filosofía de la naturaleza dentro de la metafísica. Todo eso para Hegel hay que retomarlo y es un daño el que se haya perdido. Y la culpa de esto para Hegel la tiene Kant. La doctrina exotérica de la filosofía kantiana, es decir, que el intelecto no debe ir más allá de la experiencia, porque de otra manera la capacidad de conocer se convierte en razón teorética que por sí misma solo crea telarañas cerebrales, justificó desde el punto de vista científico la renuncia al pensamiento especulativo. Bueno, aquí tenemos un ataque directo a Kant que es permanente en toda la obra de Hegel. Lo único que rescata Hegel de Kant es la libertad, la importancia de la idea de libertad o del hecho mismo de la libertad.
que es el centro del mundo moderno para él y de la actitud moderna. Hegel afirma que la verdad está en la filosofía clásica, entendida especulativamente. La verdad está incluso en la religión católica para él, pero la actitud verdadera es la actitud práctica de la modernidad que está expresada por Lutero y por Kant. Y esa actitud es la actitud de la liberación, que tiene como centro la libertad. Esa libertad es comprendida especulativamente en la ciencia de la lógica, pero es una libertad que obra por sí misma y que de alguna manera es anterior a la teoría, es el fundamento de la teoría misma. Heidegger va a desarrollar especialmente este aspecto de la obra hegeliana. Heidegger, a pesar de que tiene muchos influjos, como Kierkegaard, como Husserl, como Nietzsche, se puede decir, fundamentalmente hegeliano, aunque transforma todos los términos del sistema hegeliano. No entendí, disculpe, padre, el tema de la libertad como fundamento de la teoría. La libertad es fundamento de la teoría porque el método absoluto que explica la realidad es, en el fondo, correspondiente a la idea de la libertad. Y la idea de la libertad no es una simple idea teórica abstracta, sino que es la libertad en movimiento, es la libertad en cuanto se ejercita. Por eso el centro de la realidad, que es el centro del mundo moderno, es la autoconstitución de la realidad por medio del ejercicio de la libertad. Eso está retomado, decíamos, en Heidegger, y está especialmente reafirmado en Heidegger, y está dejado de lado más explícitamente el concepto de Dios y del ente como algo teórico. Eso para Heidegger es propio de la deformación del pensamiento occidental, que se aleja de la realidad misma por medio de esa teoría. La realidad es la práctica. Heidegger de alguna manera vuelve a la práctica, que es algo implícito en la filosofía de Hegel, aunque en Hegel se habla especialmente de la teoría. Pero lo que pone con relación a orden de libertad es justamente el vuelco hacia la práctica, no hacia la teoría. Al volver el corazón o el fundamento de la teoría en la práctica, ahí se pone el centro de la libertad. Claro. Cosa que no aparece en Hegel. En Hegel estaría... En Hegel está implícito eso, porque en Hegel también está el hecho de que la idea tiene que transformar el mundo. Por eso desarrolló la filosofía del derecho, que es una filosofía política fundamentalmente. Pero, y entonces, ¿qué libertad habla Hegel? ¿La libertad del individuo o la libertad del espíritu? No, es la libertad del espíritu, que después se realiza en la libertad del individuo, que siempre es parcial en cuanto a ese individuo. Porque para estos autores, para Kant y también para Hegel, el individuo es tal simplemente por la materialidad. Y la materialidad es una limitación de la racionalidad, que son racionalistas. El centro está siempre en lo espiritual, no hay una consistencia propia de lo material. Lo material es como un accidente, es algo que en el fondo degrada la consistencia propia del espíritu, que es lo que más pertenece. Fíjense como dice Heidegger. Si tomamos en consideración que en ninguna parte de la fenomenología del espíritu, tampoco en la sección A que acabamos de recorrer, se trata de teoría del conocimiento, sino también aquí únicamente de la verdadera realidad efectiva del espíritu,
Entonces no debemos asombrarnos de que en el tránsito al ser mismo nos topemos con las diferentes figuras de la libertad. Conforme a la problemática kantiana, la libertad es un tipo de causalidad, etc. Pero aquí estamos en Hegel. El centro es entonces la libertad, porque no se trata de un mero estudio de teoría del conocimiento, de un mero estudio teórico y que además se refiere al conocimiento, sino que se trata de la realidad efectiva del espíritu. Esto es Heidegger que interpreta a Hegel. Hegel trata de la realidad efectiva del espíritu y esto es lo que acentúa en su interpretación el mismo Heidegger. Todo el movimiento de la fenomenología es el de la conquista que abre realidad efectiva, absoluta del espíritu. La conciencia desdichada ni es simplemente carente de dicha, ni es posteriormente víctima de una desdicha, sino que todavía no es dichosa, etc. Después se refiere al tiempo, que es un tema que especialmente interesa a Heidegger y que deriva en él también de su comprensión de Hegel. Aquí en el prefacio a la primera edición, Hegel critica fuertemente a Kant. El mundo contemporáneo a él se alejó de la metafísica por culpa de Kant. En apoyo de esta doctrina popular acudió el clamor de la pedagogía moderna. Esto es un insulto directo a Kant. Lo que la teoría kantiana es popular, es para el pueblo, es algo que no corresponde auténticamente a la ciencia. Es algo de categoría inferior. Y al nivel de esa filosofía popular está la pedagogía moderna, que se ocupa de los métodos de la enseñanza para adquirir hábitos prácticos, pero que no se ocupa de lo fundamental, o sea, de aquello de lo cual se ocupa la filosofía. Esta pedagogía moderna toma en cuenta solo las exigencias de nuestra época y las necesidades inmediatas, afirmando que tal como para el conocimiento lo primordial es la experiencia, así para la idoneidad en la vida pública y privada, las especulaciones teóricas son más bien perjudiciales, y que lo único que se requiere es la ejercitación y la educación práctica, que son los sustancias. Esta idea de la pedagogía moderna sigue siendo la misma después de 200 años. ¿Sí? Hay que educar a la gente para la práctica, y la práctica está impedida por demasiada teoría, especialmente por la filosofía. Esa es la concepción prevaleciente en el mundo occidental, salvo en algunos países que tienen más tradición, como Italia, Francia, pero aún estos países últimamente perdieron el interés por la filosofía, y por eso produjeron personajes como Bátimo, como Baudrillard u otros semejantes. De hecho, en Europa también se estudia menos la filosofía que antes, y hay facultades de filosofía que tienen pocos alumnos, y los pocos que estudian filosofía se dedican más bien a la erudición histórica, como dice Hegel, es decir, a hacer ediciones críticas de los autores, etcétera, pero no a buscar la verdad por sí misma, que es lo que dice Hegel que hay que hacer.
No hacer eso es una decadencia. Mientras la ciencia y el intelecto humano común trabajaban juntos para realizar la ruina de la metafísica, pareció haberse producido el asombroso espectáculo de un pueblo culto sin metafísica. El pueblo alemán es un pueblo culto, pero dice Hegel perdió la metafísica. Y eso es algo muy raro, porque la cultura es fundamentalmente la metafísica. Algo así como un templo con múltiples ornamentaciones, pero sin sancta sanctorum, sin sagrario. Sin sagrario, porque Hegel tenía interés en conocer las iglesias católicas, sobre todo en este momento, cuando escribe este prefacio a la primera edición, que es en Nuremberg, 1812, vivía en una ciudad católica. Nuremberg es una ciudad católica. Y él era rector de un colegio secundario ahí. Y hacía que los alumnos fueran a recibir la comunión, los católicos, la comunión, la confirmación, etc. E hizo una explicación, una especie de catecismo filosófico, que está publicado junto con las otras partes de la filosofía, en un libro que se llama Propedéutica Filosófica, que creo que les indiqué antes, ¿o no? Propedéutica Filosófica. Es un libro interesante porque Hegel habla claramente ahí, como tiene que explicar a los alumnos secundarios lo que piensa, lo dice de una manera mucho más fácil que en los otros libros. Estos son como apuntes de lo que les decía Hegel a los alumnos. ¿Están escritos por instrucción? No. No, porque además no era de juventud, ya era Hegel, era maduro, era al mismo tiempo que escribía La ciencia de la lógica. Propedéutica filosófica, es decir, una especie de introducción a la filosofía hecha para el colegio secundario. En esa propedéutica filosófica, la religión tiene un papel muy importante. Pues ahí, en las cartas, alguien escrito por instrucción y unas cartas que no me acuerdo de quién era. También muy famoso en la época. Y la temática es estrictamente religiosa. Empieza todo por el reino y solo por el reino, una cosa. Bueno, él fue a una especie de seminario protestante que era en Tubinga, el estudio teológico, estudió con Schelling, con Hölderlin. Pero era con cartas con Hölderlin. Pero se alejó rápidamente de los intereses teológicos. No quería ser pastor. Y se dedicó a la filosofía. Primero se dedicó a ser profesor privado de filosofía, tenía alumnos particulares, por decir así, como había en esa época, iban a la casa de un gran señor noble y le educaban los hijos, y después se introdujo en las estructuras de la educación pública de colegios secundarios y finalmente en la universidad, hasta que fue rector de la Universidad de Berlín, en Alemania. Aquí está todavía en Nuremberg, que era una ciudad católica, por eso esa alusión al sagrario, que es una cosa interesante porque es la comparación con las iglesias protestantes, que en Alemania. En Alemania entra una iglesia protestante y es distinto que entrar acá, porque aquí las hicieron directamente, son nuevas, pero en Alemania primero eran iglesias católicas, entonces tienen todo el lugar para los santos, para el sagrario, etc., pero no están las imágenes. Por eso producen una sensación extraña. Y esa sensación extraña es la que le producían a Hegel las iglesias protestantes de Nuremberg, que eran góticas, pero sin toda la ornamentación católica y sin el sagrario, sobre todo. Como yo explico en mi libro sobre Hegel, probablemente Hegel se convirtió al catolicismo por un tiempo y después se alejó. O sea, después de haber ido a ese seminario protestante, se convirtió al catolicismo y después se alejó. Aparece un cierto tenor místico en sus obras que es como un resto de una actitud que tuvo anteriormente y que después abandonó. Especialmente porque tenía una novia que era católica, una amiga, que se llamaba Nanette Endel.
Y esta, como hacen muchas novias con los novios, la impulsaba a rezar, etc. Pero muchas novias tienen la esperanza de convertir al novio, qué sé yo. Esta también seguramente la tenía y algo logró, pero después el otro siguió por su cuenta, como suele suceder. Y tenía amigos masones en Frankfurt, etcétera, entró en otro tipo de relación y se alejó. Pero él tiene cartas donde cuenta las confesiones, las penitencias que le daban, que era rezar muchos rosarios y que tenía que arrodillarse delante de la Virgen y cosas por el estilo. Iba a la iglesia de los franciscanos en Frankfurt. Y parece que auténticamente se convirtió. Pero después no se sabe qué pasó y probablemente volvió a su estado anterior, pero de una manera racionalista, no ya como protestante. Antes era una especie de protestante ecuménico, porque era protestante pero tenía interés por el catolicismo, una especie de abertura. Por eso incluso iba a misa, cuando era joven iba a misa y anota en el diario que iba a misa. Pero de la misa le aburría la liturgia y le gustaban los sermones nada más. Porque los sermones tenían racionalidad, digamos. En esa época por lo menos, ahora no sé, a lo mejor sería al revés. Pero iba a misa y anota que le gustaban los sermones, pero que lo demás no le gustaba. Y en esos escritos juveniles pareciera aparecer un carácter teológico, místico, etc. Más bien son filosóficos, no son propiamente teológicos, aunque se refieren al conocimiento de Dios y a veces aluden a ciertas experiencias interiores. De cualquier modo, después todo eso cambió radicalmente. Lo interesante es ver que si a la filosofía le falta la metafísica, es como si a la iglesia le faltara el sagrario. Es decir, es como un fenómeno sin noúmeno. La teoría de Hegel, ¿cuál es? Es que el fenómeno es el noúmeno y que no hay que buscarlo detrás como si fuera una cosa distinta. La teología, que en otras épocas fue la conservadora de los misterios especulativos y de la metafísica dependiente de ella, abandonó esta ciencia para ocuparse de los sentimientos, de las consideraciones práctico-populares y de la erudición histórica. Ahí ataca la teología liberal de la época, que después continuó y influyó incluso en la católica, la teología como estudio de los sentimientos subjetivos, en primer lugar, cosa que es muy protestante porque para el protestantismo todo está centrado en la fe y la fe se entendía como algo subjetivo. Además, la teología se dedica a las consideraciones prácticos populares, es decir, a lo que sirve al pueblo. Es una especie de moralismo. No se ocupa de Dios, sino que se ocupa de la vida práctica, de la vida moral. Y por último, la teología se ocupa de erudición histórica, pero no de la cosa en sí, ¿no? De los misterios. Todo eso para Hegel es criticable. Es un vicio de la época conectado con la filosofía kantiana. Y por eso, La teología liberal, ¿en quién la representada en la época?
Schleiermacher principalmente. Pero él no habla simplemente de un autor, habla del ambiente. Aquí está hablando del ambiente general de la época. Y por eso esta época, dice Hegel, es rara, porque es una época culta, pareciera, y sin embargo desapareció la metafísica, que es como si de una iglesia desapareciera el sagrario, lo cual es paralelo a la desaparición de los monjes y de los ermitaños. Ahora no hay más monjes, no hay más ermitaños como había en la Edad Media, y esos tenían el centro de la vida espiritual, porque se ocupaban de la cosa en sí, en vez de ocuparse de las cosas prácticas, o sea, de las cosas superficiales. A esta modificación corresponde otra, es decir, la desaparición de aquellos ermitaños que vivían sacrificados por su pueblo y separados del mundo con el propósito de que hubiera alguien dedicado a la contemplación de la eternidad y que llevara una vida que sólo sirviera a tal fin, no para conseguir ventajas, sino por amor a la gracia divina. Una desaparición que en otros aspectos y por su propia esencia puede ser considerada como el mismo fenómeno ya mencionado. Bueno, eso se nota menos acá que allá. En Europa todavía hay ermitaños. En muchos lugares hay personas que viven solas, dedicadas a la contemplación. Y eso antiguamente era mayor, más todavía los que tenían vida cenobítica, los monjes. La desaparición de todos estos es una decadencia espiritual, dice Hegel. De modo que ahuyentada esta oscuridad, es decir, la incolora ocupación del espíritu retraído en sí mismo, y que se consideraba a sí mismo, la vida parecía transformarse en el alegre mundo de las flores, entre las cuales, como se sabe, no hay ninguna que sea negra. La contemplación es negra. Y como la gente quiere las flores de todos colores, no quiere la contemplación, que es negra. Es decir, el mundo se transforma en hippie, podríamos decir. Los hippies buscaban un mundo de flores y no el mundo de la seriedad. El mundo de la seriedad para Hegel es el mundo del espíritu. Claro, que el espíritu esté mirándose a sí mismo es algo aburrido, pero es el centro de la vida espiritual, porque es el centro del espíritu mismo. Y esto después Hegel lo conecta con lo que dice Aristóteles, que el espíritu es pensamiento de pensamiento. Hegel pretende decir lo mismo que Aristóteles. Por eso la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas termina con el texto de la Metafísica de Aristóteles en el libro 12 que hemos leído en griego, como diciendo que lo que él expresa en su filosofía es lo mismo que dijo Aristóteles. Así como pretende que lo que dice él en su filosofía es lo que dijeron los padres de la Iglesia y los escolásticos, contra la decadencia de los modernos, como Kant, que abolieron la metafísica. Después se aplica estas consideraciones a la lógica. La lógica no se perdió, pero no ha sido renovada. Hay que renovarla según el nuevo espíritu que aparece en la realidad. Aquí desarrolla el método de una nueva metafísica y de una nueva lógica, y ese método tiene como centro la negatividad.
La negatividad corresponde al espíritu como intelecto. Por encima del intelecto está la razón. La razón es espíritu, que está por encima de los dos. Como razón inteligente o intelecto razonante. El espíritu es lo negativo, es lo que constituye las cualidades tanto de la razón dialéctica como del intelecto. Niega lo simple y fundamenta así la determinada diferencia del intelecto. Al mismo tiempo la resuelve y por tanto es dialéctico. Este movimiento espiritual, que en su simplicidad se da su determinación y en esta se da su igualdad consigo mismo, y representa al mismo tiempo el desarrollo inmanente del concepto, es el método absoluto del conocimiento y al mismo tiempo el alma inmanente del contenido mismo. Sobre estos senderos que se construye por sí misma, creo yo, puede la filosofía ser una ciencia objetiva y demostrativa. Es decir, el espíritu es el centro de la realidad, es la realidad misma. Y el espíritu es la ciencia, el espíritu es el objeto de la ciencia. El espíritu es el conocimiento, el espíritu es el contenido. Y este espíritu es lo negativo. Tiene como esencial el momento de la negación, que es el que produce el movimiento. Esta negación en Hegel hay que entenderla como contradicción activa, es decir, como oposición. El espíritu se opone a lo dado. Oponiéndose a lo dado, resuelve lo dado. ¿Y cómo se opone a lo dado? Porque primero se opone a sí mismo como algo dado. Al final de la ciencia de la lógica reaparece este método absoluto que corresponde a toda la realidad y que corresponde a todo, el conocimiento. Este método abarca todo y por eso es el sistema de la totalidad. La indeterminación que aquellos comienzos lógicos tienen como único contenido es la que constituye precisamente su determinación. Esta consiste justamente en la negatividad de aquellos como mediación eliminada. Este método absoluto es el alma de la realidad, es como un espíritu que informa la realidad. En efecto, toda la realidad no es otra cosa que manifestación del espíritu o fenomenología del espíritu. Y en ese sentido, Heidegger tiene razón al hacer ver que lo que aparece, según Hegel, es el centro del espíritu, que es la libertad a través de todas las cosas, como una tarea que hay que realizar, como una verque, como lo que está por hacer, no como algo que tiene contornos determinados o como una idea teórica, sino como algo práctico. Pero para Hegel, o sea, esa manifestación del espíritu también, digamos, es una tarea práctica, digamos, del espíritu. Es una tarea práctica, sí. Para Hegel, sí, es una tarea práctica. Él desprecia la práctica popular, es decir, la práctica de hacer cosas, de lo económico, de lo que sirve para todos los días, que es aquello que le interesa a la educación moderna, pero no desprecia la práctica en el sentido más profundo, que es la práctica, sobre todo política, que es la práctica espiritual, que es una reinterpretación de toda la realidad, en sentido práctico, como autorrealización de la libertad, como despliegue del espíritu en acto. O sea, esta fenomenología del espíritu es la propia realización de la libertad del espíritu. Sí, claro. Lo que pasa es que en el libro Fenomenología del Espíritu todavía eso no se sabe, porque es una introducción, es como un comienzo. Eso se sabe en la ciencia de la lógica.
es la que va al fondo de la realidad.